Quiero llevarte en esta mañana a las Sagradas Escrituras. En un libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, específicamente el versículo 43. Y el contexto de este versículo 43 empieza en el número 35. Y dice así la bendita palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús viendo que le seguía, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: ¿Dónde moras? Y le dijo: Venid y ve. Y fueron y vieron donde él moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado a Mesías, que traducido es el Cristo. Y él le trajo a Jesús y mirándole a Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La palabra Pedro quiere decir en arameo Petros. Y el versículo 43 dice así: y el siguiente día, dice, quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar de que Dios siempre está, o Jesucristo está, siempre está buscando al hombre. O sea que nosotros necesitamos de algo que Dios nos encuentre. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes le pasa esto, pero cuando tú vas por una avenida o por una calle donde hay muchos carteles, peluquería, confitería, todo lo que pueda hacer un negocio, que tenga un cartel, y muchas veces nos pasamos y no vemos que ahí existe tal cosa, pero cuando necesitamos algo, nos llama la atención el cartel. Por ejemplo, si yo necesito un plomero, si no tengo en mi teléfono un contacto de un plomero, estoy buscando un lugar donde dice plomero, ahí yo voy a acudir. Si empiezo a tener molestias en los dientes, voy a buscar a un odontólogo o a un dentista. Siempre nosotros los seres humanos estamos buscando, y cuando hay interés, cuando necesitamos, buscamos, sea lo que sea. O sea que siempre buscamos por interés, más que otra cosa. Si no tengo trabajo y yo tengo hijos, entonces me voy a buscar lo que yo necesito. Y ahí es donde, en cierta manera, hay muchas cosas que mucha gente dice: yo encontré a Jesús. Y realmente nosotros no encontramos a Jesús. Él nos encontró a nosotros. Porque los perdidos somos nosotros. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, apartados. Estamos lejos, perdidos en una manera.
pero el que nos encontró a nosotros fue Jesucristo. Entonces, ahí está la diferencia que hay entre lo que es el Evangelio o lo que es el cristianismo y la religión. La religión siempre está buscando, o sea, que quiere que las personas para alcanzar a Dios tienen que hacer algo. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una penitencia, tiene que haber un sacrificio. Eso es lo que enseña la religión. Que para alcanzar a Dios tú tienes que hacer algo. Y sin embargo, cuando tú conoces las Escrituras, te das cuenta de que Él ya hizo todo para alcanzar al hombre. Ya no hay solamente, como dice, hay que creer para poder tomar esa promesa que Dios te quiere que tú seas más que su creación. Él quiere que seas su familia. Y muchos sinónimos de esto es en la palabra. La iglesia, la familia, hijo de Dios, son todos sinónimos. En otras palabras sencillas es estar con Dios. El propósito que Dios tiene, mi hermano, es eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre, y la religión especialmente, enseña al hombre a esforzarse. De ella para no tener que esforzar para poder llegar a Dios. Pero sin embargo, el cristianismo enseña que ya está todo. Para alcanzar a Dios, Él ya hizo todo. A través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está el secreto para que nosotros podamos entrar en la presencia del Padre. Por eso que la palabra de Dios dice que Jesús encontró a Felipe. Jesús encontró a Felipe y no Felipe encontró a... Pero me vas a decir, pero pastor, antes dice que en este caso el hermano de Pedro, que dice, hemos hallado algo. Lo que pasa, mi hermano, que cuando tú escudriñas las Escrituras te vas a encontrar en nuestra traducción hay muchas cosas que tenemos que escudriñar para que no sea contradictoria aparentemente la palabra, porque la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es un complemento el uno con el otro. Lo que pasa es que ahí dice, cuando dice hemos encontrado, dice justamente hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces dice, pasó todo lo que pasó con el hermano de Pedro, que era donde le preguntaron dónde moras, toda esa historia que nosotros conocemos. Ven a mostrar que yo, dice, no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea que él tenía, dice, una piedra como almohada. Dormían en lugares así, que lo que hoy nosotros conocemos como ¿cómo se dice? Indigente. Un hombre que no tiene casa, un hombre que no tiene un lugar donde morar. Nosotros somos a veces despreciativos a ciertos tipos de personas así. Cuando está mal vestido o diferentes cosas, ¿verdad? Y hay que cuidar porque nosotros como cristianos no tenemos que hacer excepción de personas. A veces sin darnos cuenta, Dios nos va a probar de esa forma. Para no ser en primer lugar, como se dice, algunos dicen racistas o despreciar a alguien que tal vez sea de menor situación económica tuya, o porque no sabe hablar, porque esto, por aquello, tantas cosas. Hoy en los colegios o en los lugares públicos inclusive se le llama bullying, donde empiezan a burlarse de las personas. Y Jesús dice, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Y le mostraba a estos discípulos.
Pero estando todo ello ahí, dice después, dice, y se quedaron ahí porque ya era tarde. O sea, ya era la noche. Y es interesante que nosotros acá en nuestro tiempo, hoy en día la noche es como si fuera de día, muchos trabajan de noche, el tiempo cambió, hoy ya tenemos luz eléctrica por las calles, pero aún así la noche es peligrosa. Las tinieblas se mueven cuando dice Jesús, esta es tu hora, la hora de la noche. Siempre yo enseño, digo que la noche es para dormir, es para descansar. Pero quedaron allí, se durmieron, y al día siguiente, dice el versículo 43, hay un verbo muy importante. Quiso Jesús ir a Galilea. Quiso Jesús ir a Galilea. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí en Galilea había un hombre que estaba vacío de Dios. Ahí él sabía que había un hombre llamado Felipe. Por eso él quiso ir a Galilea. Porque ahí nadie le obligó a irse. Es la misma historia que a Jesucristo nadie le obligó a dejar su trono de gloria. Él quiso venir en la tierra a hacerse como nosotros, carne, hombre, porque tú vives aquí en la tierra. Es como decir, Señor, yo me voy allá, y ahí empieza a poner tu nombre. Ahí está Fulano, ahí está Nino, ahí está Marcelo, ahí está Adán. Por eso yo quiero irme. A mí nadie me obliga, dice el Señor. Entonces Él dejó, dice, su trono de gloria, porque Él sabía que estamos aquí en la tierra vacíos, sin Dios, alejados de Dios, y vino a encontrarnos, porque estábamos perdidos. Aunque parece que el hombre hoy en día dice, yo no necesito de Dios, claro, porque no necesita de Dios, ya tiene su recompensa. Y puede tener todo en esta tierra. ¿De qué le sirve al hombre ganarse, dice el mundo, tener todo lo que quiera? Graneros, niños, rebosando, eso significa la heladera, significa las cenas, como se dicen, o hoy en día se dice muebles de cocina, de víveres, dinero en el banco. Eso significa cuando empezamos a acumular en los graneros. ¿De qué sirve tener todo eso, dice el Señor, y perder tu alma? O sea, podés tener todo eso, pero si yo no estoy en tu vida, si Jesucristo no es el Dios de tu vida, nada prácticamente tienes. Nosotros decimos siempre aquí, en esta casa, si tú tienes a Jesús, tienes todo. Porque Él mismo dice, yo soy, y empieza a decir todo lo que, ¿qué necesitas? Yo necesito pan, yo soy el pan. Yo soy lo que tú necesitas, dice el Señor. Entonces, mi hermano, a Él nadie le obligó, Él quiso venir, y Él vino en Galilea porque ahí había algo espiritual, algo muy grande donde Él tenía que poder decir, así como yo dejé el trono en los cielos, también Él dijo, yo quiero ir a Galilea porque ahí hay un muchacho que se llama Felipe, que está vacío, y yo quiero ir a llenarlo, a encontrarlo y a darle otra vez
no solamente la felicidad, sino el gozo. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser feliz? Y tal vez tú me van a decir, sí, pastor, quiero ser feliz. Pero quiero decirte la diferencia que hay entre la felicidad y lo que hay en el gozo. La felicidad es temporal. El gozo no. La felicidad, mi hermano, es cuando a veces una persona está, como se dice, tiene un logro en la vida y se siente feliz. Pero es temporal. A veces nos gozamos cuando tenemos algo nuevo. Estamos felices por eso. Pero una persona separada de Dios siempre va a ser infeliz, siempre va a ser vacía. Y lo que el Señor nos ofrece es que nosotros necesitamos volvernos hacia el Señor. ¿Sabes que cuando el hijo pródigo volvía, dice, el padre dice que corrió hacia él, lo encontró? Dios te está buscando porque Él quiere abrazarte, quiere colocarte una ropa nueva, anillo en el dedo, zapatos, todo que tiene un significado que es tu identidad, que seas hijo de Dios. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona feliz, pero también tienes gozo en el corazón. El gozo es algo que está dentro de ti, siempre. La felicidad es algo que sale exteriormente y que se acaba cuando se termina el momento. Esa famosa, qué lindo pasamos en mi cumpleaños, qué lindo pasamos en el casamiento, pasamos. Muchas personas vienen a la iglesia y después salen igualito. Son felices acá, pero siguen sin gozo allá afuera. Pero cuando tú te encuentras con Él, mi hermano, tú eres completo. Y cuando eres completo, lo poco que tienes es suficiente. No importa que sea poco o que sea mucho, tiene sentido la vida. Tiene sentido lo que tú eres. Entonces ahí analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo yo vivo en casa? Siempre hablo, segura. Disfruto yo de mi casa, como te suelo decir, mi cama. Disfruto todo el día la ceroga. Que grito, que esto, que aquello. Algunos dicen, sí, el problema, claro que siempre va a haber problemas. Pero mi hermano, necesitamos nosotros encontrarnos con Dios en ese sentido para que sea poco o sea mucho lo que yo tenga sentido en mi vida. Entonces los cristianos tenemos que aprender a saciarnos de Dios. Siempre en la religión dicen y enseñan de que los cristianos tienen que ser pobres. No sé por qué de ahí inclusive tienen que andar descalzos. Y eso no dice la Biblia. La Biblia no dice, a la Biblia lo que dice solamente a los pobres siempre lo tendréis, dice nomás la Biblia. Pero no dice ustedes los cristianos tienen que ser pobres. Al contrario, la Biblia dice que vos tenés que salir adelante y tengas abundancia y tengas hasta sobreabundancia. Y yo no estoy predicando como se dice, la doctrina de la prosperidad, sino que lo que te estoy predicando es que tú
fuiste llamado a vivir bien. Eso significa, sea poco, sea mucho, a vivir bien, a disfrutar y a gozar con lo que tú tienes. Entonces, quiero explicar nomás, hermano, lo que es el significado de la palabra Cristo, que habla de la misión de Cristo aquí en la tierra. La misión de Jesús es que Jesús vino para morir. Él no vino para vivir. Jesús vino para morir. Y desde que Él empezó a tener conciencia de su vida, Él sabía que estaba caminando y yéndose hacia la muerte. Él vino para morir. Es totalmente diferente a tú y a mí. Nosotros nacimos para vivir. Y cuando yo digo, mi hermano, que Él te dio, Jesucristo te da a ti el derecho a la vida. Jesucristo te da eso porque Él renunció a ese derecho a vivir. Renunció a ese derecho a la vida y te entregó a ti ese derecho a vivir. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy, de que Jesús tomó la muerte en nuestro lugar, porque nosotros teníamos que morir, pero Él murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir la vida. Y no solamente vivir, por decirlo, esa nueva vida, que es cuando recibimos a Jesucristo. La segunda es la vida abundante. Disfrutar, vivir la vida bien en esta tierra. No está mal vivir bien. Lo que está mal es que cuando tú empiezas a tener, ames lo que tienes más que a Dios. Pero tú puedes vivir bien teniendo todo lo que tienes, amando a Dios. Eso significa que vas a ser siempre, te vas a conformar con lo que tienes, sea mucho, sea poco. Pero por sobre todas las cosas es la vida eterna, que es un día. Ojalá sea, como digo, a las 3 de la tarde, hoy domingo, todos vayamos a su presencia, a la vida eterna. Y tengamos ese encuentro. La novia, que es la iglesia, se encuentra con el novio, que es Jesucristo. Y dice que allá en los cielos va a haber una gran fiesta, una boda. Pero yo no quiero que tú empieces a pensar, bueno, parece que va a haber una farra, como se dice, va a haber habla de una mesa, habla de cosas que no es lo que nosotros pensamos que va a haber ahí, nuestra famosa comida, que va a haber pedazos de carne, de pollo, de cerdo, no. Lo que yo quiero que te imagines solamente que vas a disfrutar con un gozo incomparable, que no tiene nombre, que nunca has visto lo que vas a ver allá. Pero no es cualquier cosa. No es, mi hermano, ni un puntito de lo que nosotros vivimos acá. Cuando a veces logramos algo, el gozo que tenemos, la alegría, la felicidad que está en nosotros, lo que vamos a tener allá es totalmente diferente. Entonces Él tenía, dice, un propósito de la misión de Cristo. Acá dice que Él no tenía lugar donde recostar su cabeza, porque Él no vino para quedarse. Él no vino para quedarse. Él vino para morir. Y para entregarnos a nosotros el derecho a tener la vida eterna. Pero antes de que seamos tomados de esta tierra, te entrega una nueva vida. Tu nombre se escribe en el libro de la vida. Te da un sello del Espíritu Santo. Eres hijo de Dios. Y te da una vida abundante.
que seas un hombre que prospere, que viva bien, no una vida miserable, sino una buena vida con Jesucristo, donde eres bendición, donde quiera que vayas. Y entonces ahí tienes, mi hermano, que de su pobreza Él te hace rico. De su pobreza Él te hace rico. De su muerte Él te hace pleno, lleno. Hay una plenitud de Dios en su muerte. Y dice que Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que, mi hermano, solamente tenemos que entender y lograr que en esta vida nosotros necesitamos reconocer que Jesucristo vino a morir por mí. Si yo te pregunto a ti, ¿tú ya recibiste a Jesús en tu corazón? Y muchos me van a decir, pastor, hasta bautizado estoy, ¿verdad? Pero no es porque tú vienes a la iglesia que eres salvo. Eres salvo porque crees en Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Crees tú esto? ¿Crees que Jesús es tu Señor? ¿Crees que Jesús murió por ti? Porque si crees, dice, serás salvo tú y será salvo tu casa. Eso significa que tus hijos también van a tener oportunidades de conocer. Porque separados del Creador, nosotros estamos vacíos. Por eso Él viene a nosotros. Él sabe que está ahí, Luis, está vacío y yo necesito que Él se llene de mí. Y Él me encuentra. Él me habla, Él me da a mí su nombre y me dice, yo he muerto por ti. Yo entregué el derecho a la vida, te entregué a ti. Y por eso hay una seguridad en mi corazón hoy. Si me muero, estoy seguro que el Señor me va a llevar a los cielos. Si Él viene hoy, estoy seguro de que yo voy a subir con Él. No porque yo lo digo, porque yo creo. Y creer no significa decir yo creo, sino creer es conocer. Conocerlo significa tener un encuentro personal con Él, cara a cara. Muchas personas en el retiro nacional de oración me decían, me pasaban la mano y me decían, por fin te conozco, pastor. Muchos a veces escuchan hablar de Jesús, que Jesús hace milagros, que Jesús salva, pero no le conocen personalmente. Y a Él hay que conocerlo personalmente. Y un día que le conozca personalmente, dice la Escritura, jamás te serás sacado de la mano de Dios. Siempre serás un hombre que va a caminar, Dios contigo y tú con Dios. Nadie me podrá arrebatar de las manos de Dios. Así que el secreto para tener una vida de gozo es que tú tienes que saber y entender de que aquí en la tierra estábamos perdidos, pero Jesús vino y nos encontró y nos dio y nos dijo, yo he renunciado a la vida para que tú tengas vida. Te entrego el derecho a la vida. Solamente tienes que creerlo en tu corazón y recibirlo. Y empiezas a vivir la vida, ¿verdad? No solamente en felicidad, sino en gozo,
significa vida abundante. Vida abundante. Disfruta lo que tienes. Gózate con lo que tienes. Sea mucho o sea poco, no importa. Pero tú fuiste llamado para crecer en toda plenitud y en todas las áreas de tu vida. A crecer en tu vida espiritual, a crecer en que tu salud sea siempre cada vez mejor, a crecer que tu economía crezca, a crecer, mi hermano, que tu amistad sea más profundo con Dios y la amistad con los hermanos también sea más plena. Todo es crecimiento con Dios. Con Dios se suma y se multiplica. Con Dios no se resta y tampoco se divide. Con Dios solamente se crece. ¿Tú crees esto? Puedes hacerlo. Así eso significa, mañana será, o mañana seré mejor que hoy. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.